Efesios capítulo 6. Padre, tu palabra es verdad y tu palabra cumple el propósito. Gracias. Tu palabra tiene poder y actúa de una manera fiel, con mucha filo. No se queda en lo superficial. Gracias que tu palabra va a lo profundo. Y esta mañana yo ruego por tu espíritu que esta palabra vaya a lo profundo de nuestros corazones. Espíritu Santo, oro como Pablo decía, Señor, para que los ojos del entendimiento sean abiertos, Señor, en esta hora. Es tu espíritu el que abre los ojos de nuestro entendimiento. Y ruego en esta mañana que tu espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento. Efesios 6:10 en adelante. Leemos hasta el verso 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué batalla estás librando? Venía mientras leía esto. ¿Qué batalla estoy librando yo? Cada uno libra una batalla, y hay diferentes batallas día a día. Cuando tú lees el contexto te das cuenta que antes de que Pablo empiece a hablar de la armadura de Dios, él empieza hablando sobre las relaciones interpersonales, padres e hijos, hijos y padres, siervos y jefes y siervos. Hay una realidad ahí, relaciones interpersonales. Y después empieza diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Detrás de este texto hay algo interesante. Él exhorta a los creyentes en el Señor a que sean fortalecidos en el poder de su fuerza. Y esto nos ofrece, de alguna manera, este texto nos ofrece una guía. ¿Una guía para qué? Para enfrentar batallas espirituales. ¿Existen las batallas espirituales? ¿Son reales? Sí, existen y son reales. Sino que por ser espirituales, nuestros ojos físicos no las ven. No las ven. O no ven los seres que operan detrás de esas batallas, más bien. Pero esas batallas sí se materializan. No vemos los seres que operan, no vemos las entidades espirituales que operan. Bueno, algunas veces cuando Dios permite, resulta que abre nuestros ojos y podemos ver algo de esos seres espirituales que operan. Pero generalmente vemos la manifestación de esa operación. ¿Y qué debemos hacer?, preguntaba. Entonces Pablo utiliza aquí la metáfora de la armadura de Dios para ilustrar cómo tú y yo, como cristianos, debemos equiparnos con toda esta armadura, con toda esta herramienta, a causa de esas entidades espirituales que manipulan, que gobiernan, que ejecutan planes, complots, qué sé yo, cosas para minorizar el mover de la iglesia del Señor. No tanto el mundo, porque el mundo está ya bajo esa jurisdicción, por así decirlo.
Al diablo no le interesa estar en esta realidad. Él ya está ahí operando. Pero ¿en dónde el diablo quiere operar con más fuerza? En la iglesia. Quiere contrarrestar de alguna manera la movilidad de la iglesia. Quiere amordazar la iglesia, quiere atar, yo no sé, quiere tantas cosas para hacer. Usted lo va a ir descubriendo. Y venía una pregunta: Señor, ¿por qué debo o debemos como iglesia fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Bueno, por lo que le decía antes. Pero vamos a descubrir 4 cosas en el texto del por qué, esta pregunta: ¿por qué debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Efesios 6:11, aquí vamos a encontrar la primera. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Quiero que contemples lo siguiente antes de seguir avanzando acá. Hay una batalla espiritual con un enemigo espiritual, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay una armadura espiritual y una actitud que viene del Espíritu. Estad firmes. Decíamos entonces que debemos fortalecernos en el Señor porque el diablo acecha. Y comentaba desde el principio que como es un ser que no vemos con nuestros ojos, parece que ignoramos sus acechanzas. Parece como que no está pasando nada en el ambiente. Parece como que Él no está aquí, está allá en ese lugar de tormento. Llámese como se llame, infierno, como usted lo quiera llamar. Parece como que el diablo está tomando vacaciones. No sé si nos lo imaginamos en una tumbona, viendo Netflix, tomando Coca-Cola y patatas, y aquí no tiene nada que hacer. No, Él está operativo, acecha. No vemos con nuestros ojos, pero sus ataques son reales. No vemos con nuestros ojos, pero se materializan sus ataques. Hay guerras en este mundo, las vemos constantemente. Firman tratados de paz, pero hay guerras. Hay muerte, hay epidemia, hay enfermedad, hay problemas entre las familias, los hijos, los padres. Hay bullying, hay persecución de la iglesia en algunos países también. Y pensamos, ¿y todo esto debido a qué? Algo espiritual está operando. Las iglesias se enfrían, se estancan, se detienen, se conforman, se aquietan. Y tú dices, ¿por qué será? ¿Es culpa del pastor, del líder? ¿De quién es la culpa? Quizás todos tengamos que ver, pero es evidente que hay alguien operando, alguien que está manipulando, alguien que mueve los hilos para aquietar. Estas manifestaciones declaran que nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, está operativo. Y yo quiero desmenuzar la palabra acechanzas. ¿Qué indica esto? Parece que al principio una acechanza es como quien está detrás de algo, observando su objetivo. Eso es lo que entendemos por acechanza, ¿no? Parece que no se deja ver, pero está ahí constantemente observando. Ah, mira, aquí está, ahí está Ivo. A ver, ¿qué puedo hacer con esta vida? ¿Cómo puedo operar ahí? Perdona por el ejemplo, Ivo, que es lo que veía por la banda. Es un ejemplo, pero no solo representa acechar eso. Acechar tiene una connotación de algo que indica parodia o truco. Por eso es acechanzas. El diablo hace una parodia o un truco. Aquí Pablo está diciendo eso. Y pensaba en esto, claro. Uno a veces piensa que el diablo se va a venir de frente a uno, ¿no? Y como cuando hay una competición, ¿cierto? Que uno tiene un contendor, un rival, y sabe con quién se va a enfrentar y lo ve, y ambos tienen una estrategia de combate que han aprendido, ¿sabes? Y estás ahí cara a cara, cuerpo a cuerpo. Pero no siempre el enemigo viene así. Él viene con sus acechanzas, con sus parodias y con sus trucos, con el fin de engañar. Así que no siempre el enemigo va a venir con los guantes puestos. No siempre actúa así. Él es estratega en la manera de hacer las cosas. El diablo busca desviar a los creyentes de su camino mediante
esas parodias o esos trucos, tentaciones, mentiras, distracciones. ¿Y sabes lo que es interesante en la parodia y el truco? Que el truco es algo que atrae. ¿Ves a un mago haciendo magia? Eso se llama truco. Coge las cartas y te hace ver una ilusión y te atrapa. ¿Ves a alguien que manipula los fantoches, los títeres? ¿Cierto? Hay una mano en el fantoche, en el títere, que la mueve y eso engancha a los niños. Esto es lo que Pablo está diciendo. Las acechanzas del diablo son como trucos, especialista en trucos para engancharte, para enfriar tu vida, para quitarte del propósito, para detenerte o para retenerte, para distraerte. La finalidad del enemigo es que el creyente sea enredado y caiga sin apenas darse cuenta, pero caiga de manera divertida. ¿Ves cómo es la estrategia del enemigo? Si tú ves al enemigo puesto en combate y con guantes, seguramente eso te va a sentir a hacer desafiar lo mismo, ¿no? Pero cuando él viene con trucos y con estrategias de manera divertida, pues apenas lo vas a notar. Apenas lo vas a notar. Tienes que tener el espíritu muy despierto para contemplar que ese truco o esa estrategia no viene de Dios y que tiene una finalidad: destruirte. Mateo 4, 8 y 9 da un ejemplo poderoso de esto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Está Jesús y está Satanás operativo. Mira el cuadro que da Mateo. ¿Y el diablo qué hizo? Jesús, yo soy Satanás, vengo a enfrentarme a ti, ven, vamos a tener un combate tú y yo. No, pero iba a tener un combate. ¿Qué hizo el diablo? Dice que le mostró que todos los reinos, el truco. Algo llamativo, ¿o no? ¿Por qué no se enfrentó cuerpo a cuerpo? Algo llamativo. Todos los reinos te daré y la gloria de ellos, el truco. Si postrado me adorares. Mira cómo el enemigo es de astuto. Jesús lo conocía, sabía cómo él era él. Pero de alguna manera este texto me deja ver que no siempre el enemigo viene de una manera frontal o de una manera peligrosa o agresiva. Dice Pablo en Efesios, sus acechanzas, sus trucos son tan divertidos que tú caes en la tentación. Tan especialista en trucos que apenas caes y parece como que no pasa nada. No pasa nada, sí pasa. Ha cumplido su objetivo. El enemigo muestra lo divertido al principio para luego llegar a sus verdaderos objetivos. Él acecha para estudiarnos. Mientras él está acechando una manera, él está estudiándonos todas las posibilidades que tiene en el combate. Cuando nos ha estudiado, porque lleva ya siglos estudiando al ser humano, entonces él opera. Sabe cómo operar en ti. No creas que el enemigo va a pelear a ti como un ignorante o como un pardillo, ¿sabes? No. El enemigo te ha estudiado de tal manera que va a ir a por ti con algo divertido para que tú apenas notes que él está creyéndote poner una trampa. Es una manera muy sutil, por eso él es el engañador, el diablo. Si lo que el diablo ofrece no fuera divertido o atractivo, ninguno caería en pecado. Créeme, ninguno caería en la tentación, ninguno haría nada indebido. Pero como es atractivo, es por eso que hay que tener cuidado. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios, estad despiertos, atentos, velad. Abre los ojos de tu espíritu. Recuerda, es una batalla espiritual. Velad, mantente despierto espiritualmente. Tú puedes ser ciego físicamente, pero puedes estar con los ojos espirituales abiertos para percibir la realidad espiritual. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar.
Entonces Pablo tiene una finalidad aquí al mostrarnos esa armadura. Tu enemigo es real, la batalla es real, la armadura es real, la actitud es real. Todo es espiritual, pero se manifiesta. ¿Qué batalla estás enfrentando? Entonces recuerda este primer punto. Debes fortalecerte en el Señor, porque el diablo acecha. Tiene trucos especiales para atraparte. Segundo, ¿por qué debemos fortalecernos en el Señor? Versículo 12 de Efesios 6. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque la lucha es espiritual y no carnal. Mira, tú puedes tener problemas con tu vecino, discusiones en tu casa, con tus hijos, tu esposa, tus hermanos en la fe. Inclusive te pueden sacar de casillas y a lo mejor dar un golpe de suerte al otro, ¿no? Imponer manos, digo yo. Puedes imponer manos. La Biblia es enfática al decir que nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra poderes espirituales malignos. Estas entidades, cuando tú recabas un poquito en todo lo que significa los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad, tienen su lugar de operación, el lugar de operación donde ellos planifican, planean los aires. Ahí están. Un cielo que tú no ves, pero ahí están, operativos. Su lugar de influencia, la tierra. Su objetivo, el hombre y la mujer que busca y ama a Dios. Ese es su objetivo. Esos son un peligro para él. Porque el hombre y la mujer que busca y ama a Dios y vive para Dios están revolucionando el espacio donde Él quiere operar. Entonces, ahí tiene un enemigo también, nosotros. Tú. Su misión, matar, robar y destruir. Entonces vemos que hay un lugar de operatividad, las regiones celestes, hay un lugar de influencia que es la tierra, y su objetivo, el hombre y la mujer que busca, ama y sirve a Dios, y su misión, robar, matar y destruir. Él tiene claro lo que va a hacer. Me impacta ver cristianos que no tienen claro lo que van a hacer con sus vidas, no tienen claro lo que van a hacer para Dios, es más, no tienen claro si son cristianos o no. Me entristece, porque mientras uno no tiene claro lo que es, el diablo sí tiene claro lo que es y lo que va a hacer. Y Pablo dice que esta batalla es real, es una batalla espiritual real. Efesios 2, 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el lugar donde el diablo opera. El espíritu que ahora, dice, opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Gente impía. Pero escucha, cuando yo soy hijo de Dios y opero en desobediencia, ¿qué va a pasar ahí? O actúo en desobediencia, ¿qué cree que está pasando ahí? Que estoy dándole cabida al enemigo para que opere. Porque el diablo solo puede operar ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Así que la desobediencia es una puerta, un canal, un camino que abre acceso al enemigo para que sea operativo. De hecho, una de las cosas que más Dios requiere en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la obediencia. Así empieza en el huerto del Edén. Les voy a decir esto: de ese árbol no pueden comer. Da una orden para ser obedecida. Cuando ellos determinan desobedecer, le abren el camino para que Satanás opere y el hombre cae en maldición. ¿Por qué? Por un acto de desobediencia el enemigo pudo operar. Cuando nosotros no queremos obedecer a Dios, cuando nos dicen por activa y por pasiva, esto es lo que Dios dice, esto es lo que la Biblia enseña, esto es lo que Dios determina para ti, y yo digo, me da igual, el diablo dice, entonces yo puedo operar. Si tú no dejas que Dios opere, entonces yo puedo operar, porque a mí me ha sido dado ese derecho.
Eso es lo que el enemigo va a reclamar. Y es lo que la Biblia enseña. Él opera en los hijos de desobediencia. Sigue diciendo ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Debemos tener cuidado en esto. Cuando somos plenamente conscientes de que la lucha es espiritual, entonces ¿qué pasa? Cambia nuestra manera de percibir la realidad. Hay una realidad en este mundo, en este contexto que tú ves cada día, ¿no? El trajín del día a día, cuando vas al trabajo, en el autobús, cuando vas caminando, cuando haces footing, cuando vas a la universidad, al instituto. Hay una realidad que tus ojos ven ahí, pero esa no es la verdadera realidad. Eso es solamente una ilusión óptica. Hay una realidad espiritual detrás de todo lo que vemos. Cuando somos plenamente conscientes de que la lucha es espiritual, cambia la manera en que percibimos nuestra realidad. Estamos atentos desde nuestro espíritu, si es que estamos en comunión con el Espíritu Santo. Él es el que abre nuestros ojos espirituales para que podamos percibir más claramente de dónde vienen los ataques. Y también, ¿quién es el que está con nosotros? Para que podamos responder con eficacia, estrategia y sabiduría frente a los ataques del diablo. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice: ni deis lugar al diablo. Cuando tú tienes un corazón sensible al Espíritu de Dios, y tú me preguntas, ¿y cómo hago para tener un corazón sensible al Espíritu Santo? Cuando tú tienes una búsqueda genuina del Espíritu de Dios. Cuando tú tienes una intención genuina de buscar a Dios. Cuando tú tienes una intención genuina de meterte en un ayuno, en una devoción por el Señor. Cuando tú tienes una intención genuina de abrir la Biblia cada día y de ir más allá de una simple lectura para entrar en un tiempo de meditación, en donde el Espíritu Santo conecta con tu espíritu y te da herramientas para enfrentar ese día, consejos, sabiduría, donde el Espíritu de Dios te determina qué hacer. No se conecta con el Espíritu de Dios de cualquier manera. Tú puedes poner música cristiana, eso puede ser una base, pero no te conformes con eso. La verdadera base, a la luz de este texto, es la palabra, la espada del Espíritu. Cuando conectas con Él, oras, lo buscas. Dar lugar al diablo es sencillamente ponerse a tiro para que Él obre. Darle espacio, oportunidad o entrada. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él ¿qué? Huirá de vosotros. Spurgeon dijo, un predicador del siglo pasado: yo puedo resistir al diablo para que él huya, pero cuando vienen las tentaciones de la carne, debo huir para que el diablo no me tumbe. Resistir es pararse o ponerse en contra. Eso es lo que aprendía cuando veía en el texto griego, ¿no? Es pararse en contra, oponerse, contradecir. De ahí que Santiago dice antes que para poder pararse delante del diablo, para poder contradecir sus planes, para poder estar en desacuerdo con el enemigo, Santiago dice: sométase a Dios. No hay otra manera. Usted no puede contradecir al diablo desde su carne. Usted lo contradice cuando se somete a Dios. Por eso Santiago dice antes que tenemos que someternos a Dios, estar bajo su voluntad, bajo su disposición, para obedecer a Dios, para estar siempre en oposición contra el diablo. Cuando usted obedece a Dios, está en oposición directa contra el enemigo, lo está resistiendo. Cuando usted desobedece a Dios, le está dando vía libre para que el enemigo actúe y le haga daño. Es sutil. El diablo no va a decirle: venga, Manuel, desobedece a Dios. No, él va a usar un truco atractivo para que Manuel desobedezca a Dios sin apenas darse cuenta. Así de simple. Aunque la lucha es espiritual, no estamos solos. Segunda de Reyes 6, 15 y 17 dice que se levantó de mañana
Y salió el que servía al varón de Dios, y dice, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es una historia poderosa. El profeta Eliseo y su siervo enfrentaron un ejército enemigo. El siervo sintió miedo al ver las fuerzas físicas de los que los rodeaban. Pero cuando Eliseo oró, Dios abrió los ojos de su siervo y pudo ver los ejércitos celestiales en favor de él. Sabes, no estamos solos en esta pelea. El Señor nos ha dado también esos escuadrones de ángeles que han sido puestos para ministrar a sus santos, a los escogidos. Cantidad de testimonios de gente que Dios ha cuidado a través de sus ángeles, ministros. Cantidad de cosas que Dios hace. No estamos solos. A veces pensamos que las batallas que libramos las estamos librando solos. No. Primero, el Espíritu de Dios mora en ti. Segundo, tienes todas las huestes celestiales de Dios a tu servicio para pelear por ti. Y viene a mi mente un texto cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, antes de esa noche, cuando iba a ser entregado. Llega la guardia del Sanedrín a llevárselo con palos, como si fuera un ladrón. Y el apóstol Pedro saca su espada y corta la oreja de uno de los que estaban ahí dispuestos a llevarse al maestro. Y el maestro le dice, no, Pedro, si yo quisiera, oraría al Padre y él mandaría 12 legiones de ángeles para custodiarme. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Entonces es evidente que hay una realidad angelical en favor de los hijos de Dios. No estás solo en la batalla. Los ejércitos espirituales, celestiales del Señor están a tu favor y son más poderosos. Están a tu disposición ante cualquier amenaza. ¿Por qué debemos fortalecernos en el Señor? Para poder resistir y estar firmes en la adversidad, dice Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir y en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Resistir y estar firmes se traduce desde sus originales como ponerse, oponerse en oposición a las acechanzas del maligno y perseverar en la batalla. O sea, tú estás en un estado de oposición frontal, no estás de acuerdo para nada con el enemigo. No estás de acuerdo ni con su maldad, ni con sus pecados, ni con nada que él te ofrece. No estoy de acuerdo porque estoy en obediencia al Padre, pero al mismo tiempo quiero perseverar en mi vida cristiana, perseverar en esa batalla. O sea, no bajes los brazos, porque hoy puedes estar muy fuerte, ¿sabes? Pero la batalla no es solo de un día, es todos los días hasta que Cristo venga o hasta que tú te vayas de este mundo. Todos los días libramos la batalla. Pablo menciona que fortalecerse en el Señor nos ayuda a resistir el día malo y permanecer luego firmes después de haber hecho todo lo necesario. Esto implica que habrá días de adversidad, habrá días de pruebas, habrá días de desafíos que buscarán tumbar tu fe. Sin embargo, con el poder de Dios puedes mantenerte en pie confiando en el poder de su fuerza, pero sobre todo en el poder de sus promesas. La espada del Espíritu. En esos momentos de dificultad, donde la dependencia del Señor se convierte en la base para superar cualquier adversidad, cualquier situación. Un ejemplo de ello lo vemos en Job. Job enfrentó el día malo, un día extremo, cuando perdió su familia, sus bienes y su salud. Y a pesar de sus pruebas, Job permaneció firme y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Este ejemplo nos enseña a mantenernos firmes incluso en los momentos más oscuros, confiando en el poder de Dios. Vienen momentos difíciles, pero si esos momentos difíciles vienen y tú te mantienes en consagración, en santidad, créeme que es mucho más fácil sobrellevar eso, salir en victoria, que si te pillan en la carne. Si te pillan en la carne estás perdido. No hay nada que hacer. Nada que hacer. ¿Por qué debemos fortalecernos en el Señor? Efesios 6, 14 al 17 nos da todas las características, Pablo, de esa armadura. Porque Dios nos equipa, qué bonito esto, con una armadura completa. A veces no la usamos, ¿sabes? Tenemos toda la armadura y a veces ni siquiera echamos mano de ella. O tenemos toda la armadura pero no nos la ponemos, o sea, como no la hacemos activa, efectiva, ¿sabes? Es como tener un Rolls Royce y nunca montarse en él. Es como tener el mejor perfume más costoso y nunca aplicárselo. O es como tener una casa muy lujosa y no vivir en ella. Pues Dios te ha dado una armadura para que la uses contra esas batallas espirituales. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, dice, todos los dardos de fuego del maligno. Todos es porque vienen entonces en multitud, ¿no? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada una de esas tiene un significado para nosotros. Cada una de ellas representa una batalla en particular. Pero gracias a Dios que en cada una de ellas hay una herramienta para hacer frente. Tú no usas un martillo para sacar un tornillo. Sacar un tornillo de rosca con un martillo, descabezas el tornillo pero no sacas el tornillo. Pero para sacar un tornillo de rosca, ¿qué necesitas? Un destornillador. Y tienes que fijarte si el destornillador es de estrella o de pala. Imagínese, si para estas cosas tan simples hay herramientas tan específicas, para cada batalla espiritual hay un arma específica. Entonces, el que está despierto en su espíritu entiende qué arma puede utilizar en un momento determinado en su batalla. La fortaleza en el Señor te permite utilizar cada parte de la armadura que Él proporciona: la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada elemento de esta armadura es esencial para enfrentar la vida diaria y las pruebas espirituales. Por ejemplo, el escudo de la fe, ¿qué hace? Apaga los dardos de fuego del maligno. Mientras que la espada del Espíritu, la palabra, nos permite combatir. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día tendrá su propio afán, su propia batalla. Cada día tiene su propio mal, el día malo. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. ¿Y Jesús qué hizo cuando operó en esa tentación? No fue una, fueron diversas tentaciones en las cuales Él sacó la espada del Espíritu. El diablo le decía, haga esto, haga lo otro. Escrito está, le decía el Señor. Escrito está. Sacaba la palabra, ¿para qué? Aplicarla. Libramos diferentes batallas cada día, aunque el adversario es el mismo, pero recuerda esto, con diferentes trucos. Esto me llamó mucho la atención. Diferentes trucos, diferentes disfraces. Tienes toda la armadura a tu disposición, con un arma apropiada para cada lucha o prueba que se te presente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir a Dios qué arma usar según la batalla que estás enfrentando. Sensibilizar tu espíritu a la persona del Espíritu Santo. Tener comunión con el Espíritu de Dios, para que ese Espíritu que está en ti, que da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, ese mismo Espíritu Santo te da capacidad en el día malo. Debes darte cuenta si tienes la armadura correcta. Escucha esto, parece algo extraño, pero hay un ejemplo de eso en la Biblia.
Tienes que darte cuenta si tienes la armadura correcta o estás tan cauterizado que te has puesto la armadura que el mundo te dijo que te pusieras. David, cuando enfrenta a Goliat, el rey Saúl lo oye. Está en el libro de Reyes, ahí. Primero de Samuel, perdón, capítulo 17. El rey Saúl oye que David se va a enfrentar a Goliat. ¿Y qué hace el rey Saúl? Le presta su armadura. David, la única manera de enfrentar a un guerrero es con una armadura de guerrero. David se la pone, imagínate, se pone la armadura y empieza a caminar. Dice, no, esto no. Y él está ahí tratando, parece un guerrero, parece guerrero, parece soldado, parece que está armado hasta los dientes. Mira cómo es el engaño. Parece que está armado hasta los dientes, pero esa no es la armadura. Dios ya le había dado a David una armadura. Dios ya le había dado a David una estrategia. Dios ya le había dado a David antes una escuela. Él había enfrentado osos, leones, con una simple piedra, una honda, un cayado y mucha valentía, mucho valor. David sabía quién era su Dios. Aún así aceptó ponerse la armadura, pero cuando se fue a mover no pudo. Tuvo que quitarse la armadura y recurrir a lo que Dios le había enseñado. ¿Sabe? Nosotros a veces no, siempre necesitamos reestructurar nuestra vida y ver si estamos siendo victoriosos o estamos perdiendo batallas porque estamos con armaduras que no nos corresponden. Armaduras que la situación nos puso, armaduras que la sociedad nos puso, armaduras que están por ahí y que nosotros no tuvimos ningún reparo en ponerlas y siempre estamos perdiendo. Hay un lugar donde Dios nos dio la armadura del cielo, tu armadura personal. David tuvo ese momento y ese tiempo de relación, de comunicación, de búsqueda de Dios en la soledad del rebaño y del desierto. Allí Dios lo preparó para una gran batalla que le abrió puertas más adelante. Cuando está David y el filisteo, ellos empiezan una guerra de palabras. ¿Cómo empieza la guerra? El diablo es súper tremendo. Goliat no se le va con la espada de primerazo, no. Goliat empieza a tratar a David mal. Lo empieza a tratar como un insignificante niño que viene a él con un palo, dice el gigante. Hoy le voy a echar su cuerpo a los cuervos, le dice el gigante. Usted es un insignificante, usted no me puede hacer frente a mí. Quiere amedrantarlo. Y David le dice, sí, claro. David también empieza a proclamar las verdades. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y ustedes saben lo que pasó en la historia. Goliat con una espada gigante, David con una piedra pequeña. Y una simple piedra, guiada por el Espíritu de Dios, dio en la cabeza del gigante, lo hirió. Y con la misma espada con la que el gigante le quería hacer frente, David corrió y le cortó la cabeza al gigante. Dios nos ha equipado con el mejor arsenal de guerra. El mejor arsenal de guerra espiritual. ¿Sabes por qué? Porque Él te ve como un vencedor. Por eso está escrito, somos más que ¿en quién? En Cristo Jesús. Si Dios nos viera como perdedores, yo no sé, Ivo, el que es el entrenador de boxeo, si él ve a un chico que no tiene capacidad, talante ni nada, le dirá, bueno, pues venga, te voy a poner a una competición con alguien que es campeón mundial. Yo no creo que Ivo no le pone a. Pero si él para a una persona, le da el perfil, se dedica a esa persona, tiene toda la confianza para decir, tienes los guantes, el respaldo de me tienes a mí, voy contigo a donde sea. ¿Sabes por qué Dios nos da una armadura? Porque Él nos ve como más que vencedores en Cristo. Porque su Hijo ya venció. Dice la Escritura
que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice, allí venció a los principados y a las potestades. Así que cuando el Señor te mira, no te mira como te ve Goliat. El diablo quizás te ve, este es un cristianito insignificante, mira, eso no da, pobre cristianito. No, el diablo te puede mirar así, pero Dios no te ve como un cristianito insignificante. Él te ve como su hijo, con una valía tan tenaz, tan grande, que pagó un precio, la sangre de Jesucristo. Ese fue el precio que pagó por ti. Así que yo no pagaría cualquier cosa por algo, ¿sabes? Y si el Señor pagó por ti, es porque te dio valor, identidad, familia, poder, unción, Espíritu Santo y una armadura. Él va a la fija contigo. Él apuesta por ti. Y si no, no te hubiera dado armadura. Pablo por eso dice, tomad la armadura. Está ahí, tomadla. Tomad la armadura. Porque la guerra es real, el enemigo es real. Lo que pasa a tu alrededor es real. Hay alguien operativo espiritualmente. Ponte pilas. No te conformes. No te distraigas. Trucos. Yo pido al Espíritu Santo que en esta mañana revele a tu espíritu cuáles son esos trucos que te mantienen entretenido y lejos de tu armadura. ¿Cuáles son esos trucos que el diablo pone, que son a veces tan imperceptibles, tan bonitos, que te mantienen en un estado de quietud, de rezagado, apartado, alejado? Yo pido al Espíritu de Dios en esta mañana que te revele, que abra los ojos de tu entendimiento y te diga, mira, este es el truco que aunque para ti es tan normal, con ese truco el enemigo te tiene siempre atrapado en el pecado, en la mentira, desorientado, frío, consumido, apartado. Tal vez tú crees que estás bien, pero no. De eso va el truco, de que tú lo creas y te mantengas en él. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias, porque tú eres real. Tu palabra dice que Dios es espíritu. Gracias porque nuestro enemigo no tiene nada que hacer contigo, Señor. Y nos has dado a tu espíritu para que con toda confianza, con todo poder, con toda unción, con toda autoridad, podamos enfrentar las acechanzas del maligno. Yo quiero pedir en esta hora, Señor, Espíritu Santo, que tú traigas revelación a tu iglesia, a cada uno de tus hijos en particular. Y hoy por tu espíritu, a su espíritu revele, Señor, cuál es el truco que los mantiene entretenidos sin apenas percibir que detrás de eso hay una hueste espiritual operando para contrarrestar el fluir tuyo, la santidad, la entrega, la búsqueda. Espíritu de Dios, yo ruego en esta hora, muestres. Tú eres el que muestra y confronta esto, Señor. Revela a tus hijos para que sean libres de esta opresión, libres de esta magia, de este truco, de este encantamiento, Señor. En el nombre de Jesús, se rompa esa cadena, se rompa ese encantamiento, esa hechicería, se rompa en el nombre de Jesús, se rompa en el nombre de Jesús. Sí, Padre, hemos sido puestos en esta tierra, en esta ciudad, para ser luz y ser sal y bendecirla, Señor. Ese es el propósito, Padre, y ruego por ese propósito para tu iglesia, para tu casa. Nosotros, Señor, somos hijos
de luz, hijos del Altísimo. Y en esa dirección, Señor, yo quiero rogar para que despiertes, para que quites, Señor, velos, encantamientos, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo han sido tus batallas últimamente, pero hoy quiero que tú pienses en esta hora por la palabra que ha sido enviada. Si el Señor, el Espíritu de Dios ha traído revelación en esta hora a tu vida, yo quiero que pienses si estás perdiendo o estás ganando. Y yo pido por el Espíritu que tomes la armadura en esta hora, te revistas de esa armadura y empieces a ser más efectivo contra aquello que para ti puede ser imperceptible, muy atractivo, pero que no te deja levantar cabeza. Espíritu Santo, hazlo por favor en cada uno. Muestra esa realidad y llévanos a esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre. Yo voy a pedir ahora que te pongas en pie en esta hora. Ponte en pie. Ponte en pie en esta hora. Y yo pido que lleves esta palabra a tu interior. Yo creo que el Espíritu ya mostró, seguro, ya tú eres consciente. Cuando tú eres consciente de esa realidad, la percepción cambia. Y tienes un camino. Ahora que eres consciente, ahora que la percepción cambia tu realidad. Uno, someterte a Dios para resistir al enemigo, o mantenerte en desobediencia para que Él siga operando en ti. No hay más camino. O te sometes a Dios para tener la autoridad de resistir al diablo y el diablo huya, o andas en desobediencia, camino mediante el cual el enemigo puede ser operativo. Yo pido que ores en esta mañana y le digas al Espíritu Santo que te ayude. Espíritu Santo, ayúdame. Abre los ojos de mi entendimiento, Señor, en esta hora. Quiero someterme al Espíritu Santo en esta hora. Padre, me someto a tu autoridad. Díselo. Tienes que abrir tus labios y proclamarlo, hablarlo. Mira, cuando Goliat peleaba con David, él no estaba peleando con la mente, él hablaba. Y David no se quedó callado, él proclamó también. La lucha empieza así. A veces el diablo le gusta que uno se quede callado, pero en esta mañana no es para callarse. Tienes que hablarle al Señor. Habla al Espíritu y dile: Señor, es una batalla real. Las cosas espirituales son reales. Dile: Espíritu Santo, dame en esta mañana estrategia, Señor. Dame brío, coraje que viene de ti, Señor. Dame ese coraje, porque la batalla es real. Pelea por tu casa en esta mañana. Yo siento que tienes que pelear por tu casa, por tu familia. Pelea. El enemigo se ha parado para proclamar mentiras. Tú tienes que levantarte para proclamar la verdad. Porque recuerda, Dios ya apostó todo por ti, te ha dado una armadura, porque Él no te ve como un perdedor, te ve como un más que vencedor en Cristo. Y ahí está tu victoria. Así que es tiempo de que tú te levantes firme, te pares y vivas en esa victoria en Cristo y proclames esa victoria, andes en esa victoria, permanezcas, avances en esa victoria. Es el Señor quien te da el coraje, es el Señor quien te da la fuerza, es el Señor quien te da la estrategia, es el Señor quien te da la sabiduría, es el Señor que abre tus ojos para que tú puedas percibir los trucos, las acechanzas del maligno, puedas desvelar eso y quitarlo de en medio y decir: no me vas a engañar. No quiero que me sigas engañando más. No creo a tus mentiras, diablo. Dile: yo no creo a tus mentiras. Padre, gracias, Señor. Bendice a tu iglesia en esta mañana. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos. En nombre de Cristo.
Amén.